Por la gracia del Señor, estamos nuevamente un domingo más en el que podemos disfrutar juntos de poder escuchar la palabra del Señor, poder adorar juntos y tener esto, ¿no? Esta comunión, esta reunión juntos y poder escuchar su palabra. Muy bien, vamos a orar y vamos a dejar todos en manos del Señor y que Él hable en nuestras vidas y que salgamos de acá a practicarlo, ¿sí? ¿Sí? A vivir lo que escuchamos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, tu gracia, todo lo que haces en nosotros y a través de nosotros. Te pido, Padre, que podamos escuchar hoy tu voz y que mientras lo estemos escuchando, lo tomemos para nosotros, porque tú estás hablando a nuestras vidas, individualmente a cada uno de nosotros, con el propósito de poder salir y vivir esto, Señor, poder ser hacedores de tu palabra, Señor, y es algo que siempre repetimos, el poder es practicar tu palabra. Hay muchas personas, Señor, que dicen vivirla, que dicen ser hacedores, Señor, de tu palabra, pero su vida no la refleja, Padre. Señor, te pido que podamos combatir contra eso, que podamos luchar, Señor, contra eso, de poder salir y vivir a Cristo ahí fuera, y que el mundo vea, Señor, que somos hijos de Dios, no porque solamente lo decimos, Señor, sino porque lo vivimos. Y te doy tantas gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor y tu gran misericordia de poder abrir tu palabra hoy y escucharla, Señor. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos con Colosenses, ¿sí? Estamos en esta carta hermosa de Colosenses que ya hemos arrancado y veíamos ahí el propósito central de Colosenses. Era un hombre llamado Epafras viajando a Roma donde estaba Pablo a pedir ayuda, ¿sí? A pedir ayuda porque había una falsa enseñanza que se estaba metiendo a la iglesia. Y él por amor viajó kilómetros a encontrarse con Pablo, a decir, ¿qué hago? Pablo, ayúdame, ¿cómo podemos combatir con esto? Y la falsa enseñanza era en cuanto a Cristo. Estaban viendo mal a la deidad de Cristo y a lo que era Cristo en general. Y atentaba contra la salvación, ¿sí? Con la suficiencia de Cristo. Y estaban diciendo, hace falta esto, aquello, más para que vos seas salvo. Tenés que guardar los días festivos, tenés que guardar las leyes para que vos puedas ser salvo. Y Pablo va a elevar a Cristo y va a decir, Cristo es suficiente por sobre todas las cosas. Y habíamos visto ahí cómo él exaltaba, ¿sí? A Cristo, decía, agradezcan al Señor por este pastor que ustedes tienen, por Epafras y todo lo que él ha enseñado. También él le mostraba su oración por querer que ellos conozcan más de la palabra de Dios, porque conociendo más la palabra de Dios, ellos iban a tener una fe firme y fundamentada en el conocimiento bíblico. Y no solo decía, conozcan nada más la Biblia, sino que vívanla, ¿sí? Vivan lo que esto dice, lo que la palabra de Dios dice. Luego, Pablo decía, este es el evangelio que ustedes escucharon, y este es el evangelio que ustedes creyeron, y el que los ha salvado. Y eso es lo que veíamos los domingos pasados con Javier, ¿sí? Pablo decía, este es el mensaje del evangelio que les salvó a ustedes. Y no necesitan nada más, solo la gracia de Dios lo ha salvado, ¿sí? Cristo muriendo en la cruz es lo único que ustedes necesitan creer para salvarse, ¿sí? Y ahora, Pablo, en el mensaje que vamos a estudiar hoy, él va a decir, este es el mensaje que el Señor me encomendó que yo predique, que el Señor me envió que yo predique, por lo tanto, es lo que yo hago. Y yo soy un siervo fiel
de Dios. Soy un siervo, el cual mi anhelo más grande es que ustedes sigan permaneciendo firmes y fieles a este mensaje y que lo puedan vivir y que lo puedan predicar también a otros. Ahora, entendiendo esto, todo el contexto que venimos hablando, ahora Pablo se va a adentrar a esto. Yo les predico este mensaje. Y nada más que este mensaje. Deben predicar ustedes. No hay otro. Cristo es suficiente. Cristo los ha salvado y Él tiene todo el poder. Por lo tanto, vamos a leer ahora el pasaje que nos toca hoy, ¿sí? Que es del capítulo 1, del versículo 24 al 29. Y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, lo que habíamos dicho es Pablo ahora diciendo: esto es lo que yo predico y para esto me mandó el Señor. Y en sus Biblias, ahí en la Reina Valera, se titula El ministerio de Pablo a los gentiles. Y este título del sermón de hoy, de la predicación de hoy, es un siervo fiel y ejemplar. Un siervo fiel y ejemplar. Y el primer punto de esta predicación es un siervo fiel y ejemplar que está gozoso y dispuesto a sufrir. Un siervo fiel y ejemplar que está gozoso y dispuesto a sufrir. Ahora Pablo arranca y dice lo siguiente: ahora me gozo, versículo 24, ahora me gozo. Pablo expresa su gozo y esta palabra significa estar alegre y nos da la idea de que él estaba alegre en ese momento y es una alegría constante, ¿sí? Él estaba constantemente alegre, feliz, pero ¿recuerdan dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba preso, ¿sí? Estaba preso en Roma. Y él dice: yo estoy alegre, estoy gozoso, ahora me gozo. Pero ¿en qué se alegra Pablo? ¿En qué se alegraba Pablo? ¿Cuál era la alegría de este hombre? En el que padezco por vosotros. Yo me gozo, estoy feliz en el padecimiento por ustedes, dice. Y él se alegraba y estaba tranquilo en el padecimiento. Y esta palabra padezco o padecimiento significa sufrimiento o aflicción. Parece algo contrario a lo que está diciendo Pablo acá. Él se alegra de sus sufrimientos y su aflicción. Y Pablo no estaba gozoso en sus padecimientos porque sí nomás, ¿sí? Sino que sus padecimientos eran por las personas. Él padecía por los hermanos. Él sufría por los hermanos. Y él se alegraba en eso. Qué loco, ¿no? Es decir, yo me gozo porque estoy sufriendo por personas. Yo estoy alegre porque estoy sufriendo por ustedes. Y él estaba sufriendo por estos hermanos, los cuales estaban leyendo esta carta. Él estaba gozoso
por todo esto en sus aflicciones. Él no dice, yo me gozo solo ahora porque estoy en la cárcel, sino en todas sus aflicciones. Y esta palabra sus aflicciones es en plural, ¿no? Había muchas aflicciones por las cuales él había padecido. Él había padecido un naufragio, si vemos ahí en Hechos. A él lo habían apedreado, lo perseguían constantemente para matarlo. No lo seguían solamente para decirle, Pablo, por favor, deja de predicar esto. No, lo querían matar. Lo seguían por toda Europa de ese tiempo para matarlo. Tenía una dolencia corporal constante. Su cuerpo le dolía. Él decía, Señor, sácame este dolor. Y el Señor le dijo, no, mi gracia es suficiente. Pensá en lo que yo ya te he dado y gozate en eso. La traición, él sufrió traición y lo desacreditaron. Hubo iglesias que él fundó y después le decían, vos no sos nadie acá. No me digas nada vos. Desacreditamos todo lo que vos nos estás enseñando. Y él les había llevado el evangelio. Lo apresaron y ahora él estaba preso. Pero él dice, ahora yo me gozo en todo esto por ustedes. Pero ¿qué hace que un hombre se goce en esto? ¿Qué hace que un hombre con un futuro sublime en lo que él vivía ahí en Israel deje todo y ahora se goce por la aflicción por los hermanos? ¿Qué hace que un hombre o una mujer esté feliz por el gozo, por el sufrimiento de sus hermanos? Por su sufrimiento, perdón. Porque su enfoque no está en sí mismo, sino en servir a los demás. Cuando su enfoque en toda su vida no estaba en él, no estaba en cuánto él podía lograr, en cuánto él podía satisfacer sus propias necesidades. No, su gozo siempre estaba en sus hermanos y en servir a los demás. Ahí estaba su gozo. Ahora, cuando nosotros perdemos ese gozo es por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos metas personales enfocadas en nosotros mismos y no se cumplen. Tengo metas personales y no se cumplen, pierdo la alegría, pierdo el gozo. Cuando nosotros tenemos expectativas cerradas en cuanto a la felicidad. Yo pienso que la felicidad es esto, y como veo que no se cumple, entonces ando triste por la vida. Ando quejándome de todo. Cuando nosotros tenemos un deseo egoísta de satisfacer nuestros propios deseos y no sale como queremos, nada sale como queremos, entonces perdemos el gozo. Cuando nuestra mayor meta en la vida es nuestra propia realización y vemos que no está cumpliéndose, perdemos el gozo. Y perdemos el gozo cuando Dios no es nuestro enfoque. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, perdemos el gozo. Pero la meta de Pablo no era él mismo, sino que era la obra de Dios y el bienestar espiritual de sus hermanos. Ahora, querida iglesia, ¿esa es tu meta también? ¿O tu meta es tener la vida como la de cualquier persona ahí fuera? Tener un buen trabajo, estar en blanco, tener un buen sueldo, luego para jubilarte, tener una buena jubilación, salir de vacaciones con tu familia y morir. Ese es el propósito máximo de las personas ahí fuera. Ese es el anhelo más grande del mundo. ¿Ese es tu anhelo también? Si ese es tu anhelo, nunca vas a estar gozoso. Nunca va a haber gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no es el enfoque máximo de tu vida. Pero me podrá decir, Pablo, pero este hombre es Pablo, el hombre que Dios eligió para llevar el evangelio a toda Europa. Es el apóstol Pablo.
Si nosotros pensamos que el apóstol Pablo es más que nosotros, entonces estamos empezando a endiosar al hombre. Pablo era igual que nosotros y estaba sujeto a pasiones igual que las nuestras. Él dice, yo soy el más pecador que todos ustedes. Y Él nos llama y dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ahora, Dios quiere lo mismo para vos. Vos sos un siervo de Dios, una sierva del Señor. Y Él también quiere que vos estés con el enfoque en Él y no en tu propia vida. Cuando el Señor Jesús llamaba, Él decía, dejad todo y seguidme a mí. Y cuando decía dejar todo, era dejar todo. Y cuando escuchamos que Jesús dice, el que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no es solamente dejar el tiempo o esforzarte un poco más. La cruz en ese tiempo era el contexto, vos tenés que agarrar tu cruz. Y la gente escuchaba la palabra cruz y era, yo voy a morir. Eso era lo que le venía a la mente a esas personas. Estar dispuesto a morir por Cristo. Y no solo a morir a tus deseos, sino que literalmente dispuesto a morir por Él. ¿Qué pasa si hoy viene una persecución a Posadas? Y te dicen, negá a Cristo o te matamos, y matamos a toda tu familia. ¿Estarías dispuesto a morir? Imagínate si mañana viene esa persecución. ¿Estarías dispuesto a sufrir por eso? Y sigue agregando en el versículo, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El gozo de Pablo también era porque él estaba sufriendo así como Cristo también sufrió y que dijo que sus hijos también sufrirían. O sea, Pablo no dice solamente, yo me gozo porque estoy sufriendo por ustedes, sino que también me gozo porque estoy sufriendo como Cristo sufrió y porque Él dijo que yo también iba a sufrir. Jesús jamás te prometió una vida con lujos y que vos seas realizado personalmente. No. Él no quiere crear una mejor versión de vos mismo. No. Él no ha prometido eso. Él dijo, vos vas a sufrir. Vos vas, si me seguís, vas a padecer persecución. El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Gozate si estás sufriendo persecución. Ahí en el trabajo, si se burlan de vos, si te llaman tonto, si te dicen estás desperdiciando tu vida, si incluso te tientan para que vos peques, gozate de eso. Porque eso quiere decir que estás viviendo piadosamente delante de los hombres. Y vas a sufrir persecución. Pablo está diciendo, me gozo porque estoy sufriendo de la misma manera que mi Señor y lo estoy sufriendo por su iglesia. Jesús mismo lo dijo. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si a Dios mismo han aborrecido, ¿por qué no te van a aborrecer a vos? Si Él mismo te dice, gozate porque vas a sufrir persecución por mi causa. Gozate si te dicen malhechor. Gozate de eso. Porque Él también lo padeció. Entonces Pablo se gozaba en esto. Ahora, con esta aflicción viene la consolación también. ¿De quién? De Cristo mismo. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, acá él está mencionando lo mismo que en este pasaje, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y esta es la consolación, saber que Él pasó también por lo mismo.
y que Él promete consolarnos. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Así que, ¿de qué manera sufría Pablo por la iglesia? ¿Y de qué manera sufrimos nosotros hoy? A Pablo le perseguían por predicar. ¿Vos estarías dispuesto a que te traten de tonto por predicar? ¿De perder tu familia? ¿De perder tus amigos? ¿Incluso que te lleguen a golpear o insultar por predicar el evangelio? ¿Estarías dispuesto a eso? A Pablo lo desacreditaron incluso hermanos de la iglesia. ¿Estarías dispuesto a que tus propios hermanos te eviten por confrontar su pecado? ¿Estarías dispuesto a que tus propios hermanos hablen mal de vos a tus espaldas? ¿Estarías dispuesto a eso? ¿Estarías dispuesto a que desacrediten tus propias enseñanzas aun cuando estés enseñando la Biblia? Y que digan, no es tan así, sos un exagerado. ¿Estarías dispuesto a que desacrediten tu predicación? Pablo dejó toda su comodidad. ¿Estás dispuesto vos a servir a tus hermanos aun cuando todo esto esté pasando? Aun cuando vos te enteres de que hablaron mal de vos, aun cuando te desacreditan en tu cara, aun cuando te puedan llegar a insultar incluso, ¿estarías dispuesto a servirlos así? ¿Estarías dispuesto a sufrir de esa manera? Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a la aflicción en este mundo? ¿Cómo reaccionás frente al dolor? Frente al sufrimiento cuando te atacan a vos. ¿Cómo reaccionás? ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir por tus hermanos? ¿Qué tan dispuesto estás a soportar el dolor de que tus propios hermanos hablen mal de vos, te digan cosas, o que te eviten, que digan, no quiero juntarme con él. No voy a juntarme con él porque me ha ofendido. ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir? Ahora, en primer lugar, vimos un siervo fiel y ejemplar que está gozoso y dispuesto a sufrir. En segundo lugar, un siervo fiel y ejemplar que cumple con su llamado a proclamar la verdad. Un siervo fiel y ejemplar que cumple con su llamado de proclamar la verdad. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro, dice, y vamos a quedarnos ahí. Pablo ahora expresa lo que él fue hecho por Dios y él ha sido hecho un ministro. Esta palabra ministro es la palabra para diáconos, ¿sí? Conocemos esa palabra diáconos, y es la palabra para servidor o alguien que presta un servicio. Entonces dice que él ha sido hecho un siervo de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada a vosotros. La palabra administración es la palabra para oikonomía, o es la palabra que nosotros conocemos para economía, ¿sí? Y es una palabra de administrar o de ser como un mayordomo, de mayordomo. Nos da la idea de que Dios lo dejó encargado para una función específica a Pablo. ¿Y cuál es la función específica que le dejó a Pablo? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para predicar, para exponer cumplidamente. Esa palabra nos da la idea de completamente o mucho, ¿sí? Y es que todos escuchen el evangelio y la palabra predicada. Ese es el rol y la función que Dios le dejó para Pablo. Y él lo dice, fíjense en 1 Corintios 1, 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Pablo era un siervo que sabía lo que tenía que hacer. Había dicho sí al llamado de Dios y había sido puesto ahí para predicar el evangelio a toda criatura y exponer todo el consejo de Dios. Él había sido puesto para eso, para predicar y exponer todo el consejo del Señor. Pablo no predicaba otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pablo no podía no predicar el evangelio. Ahora, nosotros como siervos del Señor no podemos no predicar el evangelio. ¿Por qué no podemos no predicar el evangelio? ¿Qué piensan? Porque es un ¿qué? Un mandato. Es una orden de Dios. Haced discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Predicando el evangelio y enseñando a todo hombre que guarde las cosas que yo he enseñado. Es un mandato de ir a predicar. Y tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Jeremías. ¿Sí? Jeremías 29 dice lo siguiente: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías está diciendo, yo no voy a predicar más, no voy a proclamar más lo que él me mandó a predicar. No lo voy a hacer, porque esta gente no me escucha. Incluso le dijo, vos vas a hablar, pero no te van a escuchar. Pero que él dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, no podía, porque había algo en mí que me decía, tenés que predicar, tenés que exponer el evangelio y no te queda de otra. Aunque sabes que el mundo te puede hacer lo que sea, te pueden echar, te pueden decir, no te quiero escuchar. Ayer a Maxi le dijeron, no tengo ganas de escuchar a nadie ahora. Y él fue ahí a predicar el evangelio, no quiero escuchar. Pero tenemos que hacerlo igual. Ahora, cada sábado hay una invitación, querida iglesia, de poder anunciar el mensaje del evangelio. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes cómo vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida? En todas las órdenes que Él te ha mandado. Y yo quiero conocer la voluntad de Dios. Andá y hacé discípulos. Pero no lo haces. Entonces, ¿la voluntad de qué Dios querés? ¿La voluntad de qué Dios estás buscando? Si el Señor ya te ha dejado su voluntad acá, en todas las órdenes que Él te ha mandado. Un siervo fiel va y hace lo que su Señor le dice. Y nosotros le decimos tantas veces a Él, Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Acaso si vos trabajás y viene tu patrón y dice, hacé esto o aquello? Nah. Sí, lo hago, ¿cómo no? ¿Cuánto hacía el creador del universo? Aquel que te ha salvado, aquel que es tu Dios y aquel que es tu Señor. Obedecerle en todo. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio quiere decir algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ustedes. Nosotros, iglesia, a vos y a mí. Y esta palabra ha estado oculto, nos está dando la idea y significa en el texto original, ha sido guardado cuidadosamente, ha sido escondido cuidadosamente. Y esta palabra nos está dando la idea de que ha sido escondido desde antes de la eternidad. Ha sido oculto este ministerio. ¿Para quiénes? Para los santos.
ha sido escondido por Dios y reservado por Dios para ustedes. Y ese es el mensaje que predicaba Pablo. Y ese misterio ya lo había dicho Jesús, que había sido escondido para los santos. Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 3:4-5, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dios guardó este misterio desde antes de la fundación del mundo. Lo guardó cuidadosamente para sus santos, dice. Versículo 27, para entender a qué misterio se está refiriendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué dice? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ese misterio es glorioso, querida iglesia. Este misterio el Señor lo escondió y dio a su iglesia, dio a conocer entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran pertenecientes al pueblo de Israel. Los que ni siquiera tenían oportunidad de estar cerca del templo, de ofrecer un cabrito por la paga de sus pecados. A esos el Señor escondió para darlo a los gentiles. Y ahí Él va a decir, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra quiso dar a conocer es algo activo que Él hizo. Él lo quiso dar a conocer. En otras palabras, Dios quiso antes de la fundación del mundo dar a conocer la riqueza de esta gloria a nosotros, a los gentiles. Y esa gloria y esa riqueza es Cristo en nosotros por la salvación que Él nos ha dado por mérito de Él y nada más que de Él. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Por la falsa enseñanza que estaba surgiendo ahí. Este misterio es el Evangelio que los ha salvado a ustedes y que Dios lo reservó para los gentiles. Dios lo guardó cuidadosamente para cada uno de ustedes. ¿Y cómo lo dio a conocer Dios? A través de la proclamación del Evangelio y de toda su palabra. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio al mundo entero. Y este misterio te ha dado a vos hoy. Ese misterio no solo te ha salvado cuando vos lo entendiste, lo creíste y lo aceptaste, sino que ahora el Señor te ha dado ese misterio para que vos lo compartas a otros. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás proclamando este misterio que el Señor ha guardado, que es el mensaje del Evangelio? Él elige herramientas. Él escoge herramientas para llevar la proclamación de su palabra. Él te ha dado a vos el ministerio de la reconciliación. La reconciliación entre Dios y los hombres. Qué valioso lo que tenemos en nuestras manos. Somos como vasos de barro, ¿sí? Que fácilmente se rompe. No tenemos nada de hermoso nosotros. Lo único hermoso que tenemos es el Evangelio, Cristo en nosotros, y proclamar ese mensaje. Ahora es un mandato, iglesia. Debemos entenderlo. Debemos entender esto. Que el Señor ha reservado antes de la creación del mundo este mensaje para que vos lo proclames. Y que a veces decidimos no hacerlo.
y no lo queremos hacer a veces. La exposición de su palabra fiel es lo que Dios va a utilizar para cambiar la eternidad de una persona. La predicación, esto no es solo un pedazo de la reunión para rellenar una reunión. La predicación del Evangelio no es solo un evento de la iglesia. Por la predicación, el Señor va a edificar a su iglesia. Por la predicación, la gente se va a salvar. Por la predicación, todos un día van a estar sentados a su mesa comiendo con Él. Romanos 10, 17. Así que la fe es el oír por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Estamos predicando, iglesia? Hay muchas cosas prácticas que hacemos nosotros. Una simple invitación un sábado en poder venir y salir a predicar a tus vecinos. Estamos predicando acá Barrio Hermoso. Nuestra meta, siempre digo como jóvenes, es predicar casa por casa, todo el barrio. Que nuestra conciencia esté limpia de la sangre de este barrio. Que nuestra conciencia esté limpia de la sangre de tu vecino. Como decía Pablo, mi conciencia está limpia de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque yo les prediqué el Evangelio y expuse toda la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Que nuestra conciencia esté limpia. Entonces, en primer lugar, hemos visto un siervo fiel y ejemplar que está gozoso y dispuesto a sufrir. En segundo lugar, un siervo fiel y ejemplar que cumple con su llamado de proclamar la verdad. Y en tercer y último lugar, un siervo fiel y ejemplar que da todo por el crecimiento de otros. Un siervo fiel y ejemplar que da todo por el crecimiento de otros. Y subpuntos. Da todo amonestando. Versículo 28. Da todo amonestando. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. La palabra amonestar es la palabra para exhortar o regañar, pero gentilmente. ¿Sí? Exhortar o regañar gentilmente. Y tiene el sentido no solamente de exhortar y regañar a alguien, sino que con el propósito de colocar una verdad dentro del corazón de alguien. Ese es el propósito de la amonestación. Exhortar para colocar una verdad dentro de la mente de alguien, ¿sí? Y cuando nosotros queremos exhortar para colocar la verdad de Dios en la mente y el corazón de una persona, ¿es por qué? Porque está creyendo mentiras, ¿sí? Nosotros somos una fábrica de crear mentiras en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a saber que estamos pensando mentiras? ¿Qué piensan? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos pensando mentiras? Cuando nosotros lo exponemos, cuando nosotros hablamos, cuando decimos yo pienso esto, yo pienso aquello, yo pienso esto acerca de la iglesia, yo pienso esto acerca de la música, yo pienso esto acerca de Cristo. Cuando nosotros exponemos, estamos exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos, estamos exponiendo lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué están estudiando los jueves? Los unos a los otros, ¿sí? Es sumamente importante que los unos a los otros estén hablando de lo que piensan, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Con qué tenemos que corregir nuestros pensamientos? Con la palabra de Dios.
Y ahí viene, recuerdan cuando hemos estado viendo lo de Santiago, confesando vuestras ofensas unos a otros. Y esta palabra ofensa era la palabra para jamartía, que viene la palabra pecado. Confesando vuestros pecados unos a otros. Y cuando nosotros confesamos, hablamos, estamos exponiendo. Y solo así vamos a poder ser corregidos por otros hermanos que están viendo que nosotros estamos pensando mal. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? En el discipulado, ¿sí? Es tan importante el discipulado. Vemos a Jesús constantemente discipulando a sus discípulos, valga la redundancia. Sus discípulos siempre hablaban, ¿sí? Siempre decían las cosas. Y el Señor decía, no, estás pensando mal. Vemos ahí a dos personajes que el Señor los puso, los hijos del trueno, que le dicen, ¿por qué no permitirnos hacer llover fuego por toda esta gente y matarlos a todos? Estos no tuvieron temor de exponer lo que pensaba y el Señor corrigió sus pensamientos. No tengan temor de hablar. No tengan temor de equivocarse. Acá no estamos para mostrarnos perfectos, porque no somos perfectos. No caigamos en los que caían los fariseos, en querer mostrarse completamente perfectos. No caigamos en eso, porque podemos caer en eso, de querer mostrarnos perfectos si no lo somos. Debemos exponernos, ¿sí? Preguntar, levantar la mano y si te equivocás, mejor, ¿sí? Mejor si te equivocás, porque puedes ser corregido. Y decir, buenísimo, estaba pensando mal. Entonces esta palabra es exhortar gentilmente poniendo una verdad en la mente de alguien. ¿Y quién hacía eso? Pablo lo decía. A quienes anunciando acerca de Cristo, ellos amonestando a todo hombre. Entonces, esto es una práctica constante que Pablo hacía. Esta palabra nos da la idea de algo constante, no es que de vez en cuando lo hacía. Constantemente Pablo estaba anunciando. En otro subpunto, da todo enseñando fielmente. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esta palabra enseñando es eso, enseñar de manera constante, nos da la idea de que constantemente Pablo enseñaba fielmente y su enseñanza estaba basada en las Escrituras, no en su propia filosofía o en sus propias creencias. Ahí es que Pablo dice, yo solo predico a Cristo y a este crucificado y no hablo cualquier cosa para que su fe no esté fundamentada en los hombres, en poder de hombres y en filosofía de hombres. Todo lo que nosotros enseñamos tiene que estar fundamentado en este libro. Todo lo que uno predica desde este púlpito tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Todo lo que vos enseñás a tus hermanos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Este es nuestro parámetro, no lo que nosotros pensamos. Este es nuestro manual. Y debemos obedecerlo y debemos predicar y proclamar y enseñar solo esto, fielmente. ¿Sí? Fielmente. No lo que nosotros pensamos que dice. ¿Y cómo? Tenemos que meditar, estudiar, escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Vemos a Jesús diciendo, ustedes estudien la palabra, le dicen los fariseos, porque ella habla de mí. Si ustedes estudian en profundidad van a saber que está hablando de mí. Pero lo que ellos menos hacían era estudiar la palabra. Sabían constantemente de otras cosas. Incluso ellos habían creado una pared de leyes para supuestamente guardar la ley de Dios, la cual nada de esas leyes era bíblica. Pero acá Pablo dice, enseñando a todo hombre y a toda sabiduría. Y esto Pablo lo estaba haciendo constantemente con un propósito central y fundamental. Él no exhortaba para molestar nada más a los hermanos. Él no enseñaba nada más para decir que sabía. Él lo hacía con un propósito. Y lo dice ahí. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La amonestación y la enseñanza tiene este propósito de presentar perfecto, y esta palabra perfecto es maduro. Un creyente maduro
en la fe, una mujer madura en la fe. Hermanos, la madurez espiritual va a venir por esto, por la proclamación de las Escrituras y por la exhortación de los unos a los otros, viendo que estamos pensando mal y siendo corregidos por la palabra de Dios. Pablo decía, yo estoy predicando y exhortando con este propósito, con el fin de que todos sean maduros en Cristo Jesús. Solo así vamos a llegar a la perfección, con la exposición de su palabra y la exhortación de los unos a los otros. Ahora, ¿te estás dejando enseñar por tus hermanos? ¿Te estás dejando enseñar por ellos? ¿Estás teniendo un corazón enseñable? ¿O estás enseñando vos también? ¿Estás enseñando a tus hermanos? ¿Te estás dejando discipular? ¿Estás dejando ser discipulado y exponer tu vida a tus hermanos? ¿Lo estás dejando? Ahora, ¿estás discipulando vos también? ¿O no lo ves necesario? ¿Te estás dejando exhortar por tus hermanos o estás diciendo, otra vez viene este que me va a exhortar y todo el tiempo me dice lo que tengo que hacer? Velo como la gracia de Dios, a través de tu hermano tratando de corregir lo que estás pensando mal. Pero estás ahí evitando a toda costa a ese hermano que sabes que te va a decir lo que vos sabés que estás haciendo mal. Pero ahí, no. Saben que el comezón de oír, no sé si lo mencioné alguna vez, el comezón de oír que menciona la Escritura puede caer un creyente también. El comezón de oír significa yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y voy a escuchar ciertas cosas de ciertas personas que a mí me agradan. Y eso es un comezón de oír. Y no debemos caer en eso. ¿Estás exhortando vos también? ¿Ves que tu hermano está pensando una mentira? Y si no, mejor no le digo nada porque se va a ofender conmigo. ¿Qué pasa si yo le digo esto? Yo sé que la Biblia dice esto y él está haciendo otra cosa, pero mejor no le digo porque ¿qué tal si se ofende? La verdad duele. Y el dolor va a moldear tu corazón. Nos va a doler, ¿por qué? Porque toca ese filamento tan sensible de nuestro corazón que se llama orgullo. No nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero el Señor siempre nos dice, tenés que cambiar, tenés que crecer en esto, no está bien en esto. Crecé, nos va a doler. Y es necesario. Si estás dejando que esto pase, entonces no estás dejando moldear por Dios. Si no estás dejando que todas estas cosas pasen o vos no estás haciendo, entonces no te estás dejando moldear por Él. Versículo 29, y ya vamos terminando. Para lo cual también trabajo. Para lo cual también trabajo. La palabra trabajo significa en este contexto, y esta palabra es trabajando esforzadamente hasta el cansancio. Esta pequeña palabrita en el texto original quiere decir todo esto. Trabajando esforzadamente y hasta el cansancio. ¿Y qué le estaba haciendo? Trabajando esforzadamente hasta el cansancio, enseñando y exhortando a los hermanos. Luego agrega y dice luchando. La palabra luchando es la palabra para agonizomai en el texto original y es la palabra para que nosotros conocemos para agonizar. Agonizar. De ahí viene esa palabra. Y esta palabra es como una lucha hasta el cansancio de dormirse más o menos, de estar agonizando por sus hermanos. Y él se dormía sentado, seguro. Él sufría, lloraba por sus hermanos. Estaba ahí hasta tarde, seguro, estudiando las Escrituras, predicando la palabra. Por amor a sus hermanos, por amor a su iglesia, por amor a la iglesia de Cristo. Y él estaba hasta no dar más. Él
se esforzaba hasta la agonía y luchaba constantemente con el propósito máximo, que es la iglesia crezca, que sus hermanos sean maduros frente a Cristo, que sus hermanos sean presentados frente a Cristo como hombres y mujeres piadosas, fieles a Dios en toda su manera de vivir. Este hombre daba todo por la iglesia, daba todo por sus hermanos. Este hombre entendía la iglesia y que lo que vivía para sí mismo ya no era para él, sino para la iglesia. ¿Estás viviendo así por tus hermanos? Hasta la agonía, esforzándote al máximo por tus hermanos y para el crecimiento de tus hermanos. ¿Lo estás haciendo como este hombre lo hacía? Como Cristo incluso lo hacía. Si te das cuenta, había momentos que Jesús se caminaba un montón y llegaba tan cansado que ni una tormenta lo despertaba. Tanto que tenían Señor, lo soqueaban porque estaba completamente dormido. Él se esforzaba hasta la agonía por sus hermanos, por amor a su iglesia. Siempre he escuchado, no te mates, no te esfuerces tanto. Yo oro siempre al Señor que pueda llegar cansado por amor a mis hermanos y no estar cansado por buscar el propósito vano de este mundo, sino dar mi vida por la edificación de ustedes, por la edificación de su iglesia. Y así tiene que ser presentado todo hombre. Y Pablo se esforzaba por esto. Ahora, Pablo no lo hacía por su propia fuerza. Ahí en la última parte dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No era por poder de Pablo. Ni un hombre puede hacer esto. Solo Dios puede hacer a través de un hombre esto. Nosotros no podemos esforzarnos así. Nosotros no podemos agonizar así. ¿Por qué? Porque no podemos, simplemente por eso. Pero Cristo te da la fuerza para poder hacerlo. Él te va a dar la fuerza para que vos edifiques a tus hermanos. Él te va a dar la fuerza para que vos exhortes a tus hermanos. Él te va a dar la fuerza para que vos hagas todo por amor a su iglesia. Él te va a proveer de esa fuerza. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo siervos fieles? Siervos que amamos a la iglesia, siervos que estamos dispuestos a dejar todo por la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Este llamado no es solamente para un pastor, no es solamente para un líder, es el llamado para toda su iglesia. ¿Para qué? Para presentar a Cristo y edificar a su cuerpo. Algunas preguntas de reflexión y terminamos. ¿Tu gozo está puesto en tu bienestar o en el bienestar de los demás? ¿Tu gozo está puesto en tu bienestar o en el bienestar de los demás? ¿Estás dispuesto a sufrir por tus hermanos? ¿Estás dispuesto a padecer aflicción por la persona que tenés al lado? Mira a la persona que está al lado. ¿Estás dispuesto a sufrir por ella? Sí, abrácense. Ahora salten. ¿Entendés la importancia de proclamar la verdad? ¿Lo estás haciendo? Y si no, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué te impide no hacerlo? ¿Dejás ser enseñado por tus hermanos? ¿Exponés tu vida a tus hermanos para ser amonestado y discipulado? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo un siervo o una sierva fiel hoy donde el Señor te ha puesto? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás exponiendo su palabra fielmente? ¿Estás discipulando fielmente? Hermanos, vamos a ponernos de pie. La palabra de Dios siempre va a exponernos, siempre va a exponer nuestros corazones.
Y no solo vamos a decir, wow, qué hermosa, qué hermoso lo que el Señor nos dice, qué hermoso lo que el Señor expone en nuestro corazón. No. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto que Él ha expuesto? ¿Qué vas a hacer cuando salgas ahí fuera? ¿Vas a vivir así por su iglesia? La iglesia no está para servirte a vos. Vos estás para servir a la iglesia. La iglesia no es un medio para que vos consigas metas, posiciones, bienestares. La iglesia es para que vos puedas dar tu vida hasta el agotamiento para el crecimiento de los demás. ¿Amén? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si hay algún resentimiento ahí en nuestro corazón, no creo que sea así, no me lo digas a mí. Decilo al Señor, porque es lo que Él quiere decirte a vos, a tu vida hoy. Oramos, Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra expuesta, Señor. Gracias por exponer mi corazón. Gracias, Señor, por exponer todo lo que hay, Señor, en nuestros corazones. Y este es el sentir que tenemos que tener, Señor, por tu iglesia, el amor por tu iglesia. Señor, tu iglesia lo es todo. Señor, te doy tantas gracias, Padre, porque nos has hecho parte de tu cuerpo. Señor, gracias por esto tan hermoso que nos permites vivir todos los domingos, durante la semana, poder estar congregados, poder visitarnos, poder amarnos, Señor, y poder proclamar tu palabra. Señor, ese mensaje que nos has dado a vasos de barro para poder proclamar esta hermosura de mensaje que salva vidas, que restaura una relación personal contigo. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra y dejamos todo en tus manos, Señor, que podamos vivirlo esta semana. En tu nombre, Jesús. Amén.